estadounidense, tono rojo generalizado en el viejo continente. Saludamos a José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAV. José, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marta. ¿Cómo has visto estos primeros compases de la sesión en Wall Street? Además, en una semana, insistimos, marcada por grandes resultados empresariales. Teníamos la semana pasada el pistoletazo de salida con gigantes como Pepsi o también muchas entidades bancarias. El lunes, de hecho, empezábamos con las que quedaban, Bank of America entre ellas, y hoy se están cotizando las cuentas de Netflix o de Baker Hughes. En el caso de Netflix, José, sí que es cierto que ya nos había advertido de una pérdida de 2 millones de suscriptores que en su día pues vimos el batacazo en los títulos de la compañía tras este panorama tan sombrío. La pérdida no ha sido tal, casi llega al 1 millón de suscriptores de pérdida y parece que lo que está apuntando de cara a los próximos meses es algo más positivo en cuanto a ganancia de clientes. Sin embargo, aunque veíamos fuertes subidas en el entorno pre-market, parece que ahora mismo, después de la apertura, los inversores no están tan convencidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el caso de Netflix? Bueno, yo creo que un poco en general la campaña de resultados nos pilla con correcciones entre el 20, diría yo, y el 50% en muchos valores. Y yo creo que la tónica general este trimestre quizás no esté sorprendiendo negativamente y en general, si uno va viendo las publicaciones, es pronto para sacar una conclusión general, ¿no? Pero sí que es verdad que las compañías en general en el 2Q no están decepcionando, ¿no? Y yo creo que había un pesimismo muy elevado respecto a este trimestre, pero sí que están enfriando las guías para el conjunto del año, ¿no? Pero también es verdad que estamos viendo, pues yo qué sé, compañías como ASML que enfría las guías, empieza el día bajando y se recupera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pues sucede eso desde mi punto de vista? Pues porque las correcciones han sido, como digo, muy abultadas, ¿no? Entre el 30, 40, 50% en muchos casos. Y yo creo que en el caso de Netflix, concretamente, pues creo que un poco lo que sucede es eso, ¿no? Que se ha descontado un escenario muy adverso, muy negativo y ya está metido en el precio pues una pérdida de usuarios y una pérdida de virulencia del modelo de negocio y que tienen que implementar cambios para reactivar el atractivo para sus usuarios, ¿no? Y yo creo que lo que quiero decir con esto es que ya hay descontado en el mercado un escenario bastante negativo para los resultados y para el escenario, ¿no? Y yo creo que muy probablemente lo que hemos visto hoy en ASML, por ejemplo, sea una tónica común, ¿no? Que publiques, enfríes guías y abras cayendo y te vayas recuperando, porque creo que el mercado ya ha descontado la ralentización que se está produciendo, la erosión en números que se está produciendo, el enfriamiento de las guías para el conjunto del año. Y yo creo que para profundizar en caídas a partir de ahora, pues deberíamos empezar a descontar si una recesión mucho más dura, ¿no? Y yo creo que de momento la caída o la virulencia de la caída ha sido lo suficientemente profunda como para que el mercado se tome un respiro y suceda un poco esto, ¿no? A lo largo de la publicación de resultados, ¿no? Que yo creo que ya está descontado un escenario bastante adverso, bastante negativo en general para muchos de los sectores y muchos de los equities, ¿no? Tenemos hoy también otros resultados, los de Baker Hughes. Tiene pérdidas de más de 800 millones de dólares. Si miramos las pérdidas del mismo periodo del año anterior, vemos cómo esas pérdidas pues prácticamente multiplican por más de 10 las de ese periodo. Claro, es un número bastante elevado, 800 millones. Luego la compañía ha intentado pues intentar desviar la atención, podríamos decir, hacia su beneficio neto ajustado, que sí que es mejor que la misma cifra del mismo periodo del año anterior. 114 millones de dólares es lo que ha ganado en ese beneficio ajustado, pero claro, al final parece que al mercado le ha pues convencido más, un poco podríamos decir, el dato del beneficio neto en sí, de 800, pérdida neta en este caso, 800 millones de dólares de pérdida. La compañía está cayendo más de un 11%. ¿Tú cómo ves los resultados? Bueno, yo creo que muy impactados por el tema de Rusia, ¿no? Tenían operaciones en Rusia y lógicamente hay unos one-offs ahí que impactan mucho en el beneficio y es realmente el extraordinario negativo de Rusia lo que daña o nos lleva a ese BPA tan negativo, ¿no? Pero si uno mira el negocio ordinario, yo creo que no solo en el tema de Baker Hughes, todos los oil services pues están mejorando las perspectivas, ¿no? Porque al final, después de 4 o 5 años en el que el CAPEX de las grandes petroleras a nivel mundial ha sido nulo, ¿no? Con un precio del crudo muy bajo, pues esta reactivación del precio del crudo, lógicamente, está incentivando de nuevo la demanda de este tipo de productos y servicios y deberían ir de menos a más, ¿no? Yo creo que en el caso de Baker Hughes, pues esa exposición a Rusia, lógicamente, ha impactado y yo creo que va a ser la tónica general en todos los oil services a lo largo del trimestre, ¿no? Provisionando toda la exposición a proyectos en Rusia y a petroleras rusas.
expectativas, pero bueno, yo creo que la perspectiva para el sectorial después de una travesía por el desierto los últimos 4 o 5 años es de recuperación gradual, ¿no? Y lógicamente pues hoy se cotiza negativo, pero creo que es un sector que irá de menos a más en los próximos trimestres, ¿no? Porque sí que es verdad que creemos que esa recuperación del CAPEX de las grandes petroleras y esa vuelta a la inversión en todas las guías del sector de oil services se está produciendo y creo que irán poquito a poco mejorando, ¿no? La corrección con el 10 de hoy se añade al 20 que había corregido con toda la caída del crudo de 125 a los 90 y pico dólares, y creo que muy probablemente pues se estabilice en estos niveles e intente recuperarse más adelante, como digo, porque creo que muy probablemente todo el sector de oil services vaya ganando tracción según vayan pasando los trimestres a futuro, ¿no? José, también además estamos a la espera de conocer las cifras de Tesla. Se publican hoy al cierre, por tanto se van a cotizar mañana, pero bueno, al final es una compañía que siempre vigilamos muy de cerca hasta qué o qué tipo de fundamentales o qué variables dentro de su modelo de negocio deberíamos vigilar detenidamente para poder entender hasta qué punto nos tomamos como positivos o negativos las positivas o negativas las cifras que nos aporte. Bueno, yo creo que se espera un trimestral débil, se espera el primer trimestral de debilitamiento después de unos cuantos en los que la inercia era positiva, ¿no? Y se espera este trimestral débil con caída respecto al trimestre anterior, fundamentalmente por todo el coste, por un lado, de las fábricas que está instalando y los costes añadidos a esa instalación de fábricas que se han encarecido mucho, ¿no? Por todo lo que ya sabemos. Ha sufrido todo el tema de los cortes de suministro, todo el encarecimiento de aprovisionamientos y se espera cierto deterioro, ¿no? En las cuentas trimestrales, y vamos a ver si es capaz de sorprender o no al alza, ¿no? La verdad que yo creo que ya se espera un trimestre negativo, ¿no? Entonces, si quedara por encima, desde luego, pues podría resultar positivo, ¿no? para el stock y para la acción después de una corrección muy dura, ¿no? Desde los 1.200 y pico dólares hacia la zona de 700, la corrección es casi un 40 o un 30 y pico % desde sus máximos, y si consigue batir, pues podría servir de revulsivo, ¿no? Pero bueno, no nos olvidemos que es una compañía que sigue estando a 100 veces beneficios el estimado del BPA para el 2022, y sigue siendo una compañía que sigue cotizando unos múltiplos pues muy, muy elevados, pero también es verdad que es una compañía que está empezando a entrar en números negros y está empezando a aflorar esas expectativas que había sobre su negocio en el pasado, ¿no? Y está empezando a generar EBITDAs positivos, beneficios netos positivos, BPAs positivos, y ese PER o ese múltiplo debería ir corrigiendo y ajustándose en función de que la compañía pues vaya invirtiendo menos y rentabilizando más todas sus inversiones del pasado, ¿no? Pero bueno, como digo, para este trimestre se espera un trimestre débil y flojo y el primero de ralentización. Si es capaz de batir esas estimaciones que ya de por sí son negativas, pues sería una buena noticia, desde luego. A un lado los resultados empresariales, José, te quería preguntar por lo que va a pasar dentro de menos de 24 horas. Reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Hace otras 24 horas teníamos ya las primeras filtraciones en medios como Reuters, Bloomberg, que hablaban de una subida de los tipos de 50 puntos básicos. ¿Será tan agresiva Christine Lagarde esta vez? Porque es algo que, bueno, no hemos visto dentro de esta figura de esta presidenta del Banco Central Europeo. No ha sido demasiado agresiva, ha preferido esperarse un poquito y, claro, es la primera vez que va a subir los tipos en 11 años. ¿Podríamos esperar que finalmente cumpla con lo que se decía en los medios ayer y suba los tipos en 50 puntos? Todos los bancos centrales del mundo que su divisa se deprecia enormemente y su inflación se desboca y se va por encima de los objetivos, incluso bate los peores augurios, se ven abocados a un discurso hawkish y de subida de tipos más agresiva muchas veces de lo que se espera, ¿no? Y yo creo que el Banco Central Europeo, con un euro que ha rozado la paridad contra el dólar y que se ha depreciado contra todos los pares de divisas a nivel mundial en el último mes y medio de forma dramática, y con una inflación que por esa depreciación no va a menguar como puede menguar en Estados Unidos con la caída pues de materias primas, de fletes, de semiconductores, que eso pues lógicamente pensamos que hará que el pico de inflación en Estados Unidos en dólares esté detrás. Para el euro no sucede así, ¿no? Porque todo lo que has ganado por esa caída de precios de materias primas y todo lo que has ganado por el abaratamiento de todo el tema de fletes y de costes de logística y de semiconductores,
lo vas a perder por la depreciación de tu divisa, ¿no? Yo creo que el Banco Central Europeo está abocado a endurecer su discurso y a subir a tipos agresivamente y defender el tipo de cambio, ¿no? Yo creo que el Banco Central Europeo probablemente nos sorprenda y muy probablemente yo sí que doy credibilidad que suba 50 puntos básicos porque el efecto de la divisa es muy fuerte y todo banco central del mundo que se le deprecia su divisa y su inflación está desbocada tiene que entrar al juego de las subidas de tipos y a un discurso más agresivo, ¿no? Yo creo que Christine Lagarde mañana muy probablemente cumpla con esas filtraciones y nos dé un discurso el más hawkish de la Christine Lagarde que hemos conocido dentro del Banco Central Europeo. José Lizán, muchísimas gracias por el análisis. Nos quedamos con esas claves. Igualmente, un saludo.